La Explanada 68.0, el espacio que nos mueve. Hola, buenos días. Le damos la bienvenida a una emisión más de La Explanada 68.0, el espacio que nos mueve. Hoy es 16 de julio, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Asociación Nacional de Locutores, aquí en la Zona Rosa. Recordándoles nuestras redes sociales en Facebook, La Explanada 68.0, y en nuestro correo electrónico, donde ya también nos puedes ubicar, es La Explanada 68.0. En esta mañana nos visita en La Explanada el licenciado Jorge Domínguez. Él es actor, licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con los estudios de arte dramático, guionismo, dramaturgia, dirección de escena y producción cinematográfica. Su formación ha estado a cargo de maestros como Héctor Mendoza, Raúl Cermeño, Mercedes de la Cruz, Agustín Mesa, Estela Leñero, Enrique Rentería, Carlos Taibo, Alberto Estrella, Víctor Carpinteiro, entre otros. En su experiencia profesional como actor, formó parte de la Compañía Nacional de Teatro en el IMBA, en el proyecto Shakespeare. Ha participado en diversas obras teatrales bajo la dirección de Raúl Cermeño, Claudia Ríos, Miguel Sabido, Marisela Lara, Agustín Mesa, Alberto Estrella, por mencionar algunos. En cine ha participado en Sexos Prósperos, cinta dirigida por Marta Luna, y diversos cortometrajes para escuelas de cine independiente. Dentro de su experiencia televisiva, ha estado en algunos capítulos de series como El Señor de los Cielos, Milagros. Esta serie se transmitió en Los Ángeles, California, Paramédicos para Canal 11, El Equipo y El Pantera para Televisa. Es director general de la compañía Gamma Teatro. Desde la creación de esta, ha combinado su trabajo de actor con la dramaturgia, así como la dirección de proyectos que genera la compañía, así también como la creación y composición de la música de cada montaje. En el 2014 le valió tener el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de Teatrales por su texto que lleva el nombre de Unapú, el gran contador de sueños. Y en el 2009 gana el reconocimiento a Mejor Obra Infantil por su obra Lolita Sanquilarga. Sus proyectos han representado a México en diferentes festivales nacionales e internacionales, como Filipinas, Colombia, Argentina y Chile. Es coautor y co-guionista del largometraje Antonia, El amor tiene raíces, en conjunto con Cuauhtémoc Duque, que actualmente se encuentra en etapa de preproducción. Y es colaborador y articulación del guión del largometraje Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, que se encuentra igualmente en preproducción. Dentro de otras cosas que también él realiza, ha escrito y dirigido cápsulas y cortometrajes independientes, así como videos corporativos de capacitación y demos para empresas. Es creador, autor y director de espectáculos para empresas, organizaciones, hoteles e instalaciones privadas, así como instituciones públicas. Actualmente se encuentra escribiendo una serie de televisión y en la preparación de una obra infantil y un musical. Y bueno, pues esta mañana nos da mucho gusto. Te doy la bienvenida a la Asociación Nacional de Locutores. Te aprecio que esta mañana nos estés acompañando aquí en Explanada 68.0. Gracias por invitarme, Juan. No, al contrario, que hayas aceptado venir, de verdad te lo aprecio mucho. Es un gusto. Y bueno, ¿en dónde nace Jorge Domínguez? Bueno, yo nazco en un barrio del norte de la ciudad, ahí por Indios Verdes, Linda Vista, Poli, más o menos para ubicarte, cerca de la villa, en un barrio que se llama San Pedro Zacatenco. Y te digo un barrio porque literal viví en un barrio que cuando era niño se le llamaba el pueblo de San Pedro Zacatenco, pasó a ser la colonia de San Pedro Zacatenco, y creo que hay algunos lugares donde les llegan a poner residencial Zacatenco, o sea que vamos evolucionando. Pero bueno, finalmente es un barrio donde viví muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, todo lo que se vive en un barrio, ¿no? O sea que ahí transcurre tu niñez, o sea, ¿cómo transcurre ahí? Exactamente, ahí niñez, infancia y parte de mi juventud la viví ahí, literal, donde yo vivía era el inicio de un cerro, lo que no estaba pavimentado, o sea, yo tuve contacto con orugas, con catarinas, con arañas, con lagartijas, jugábamos en la tierra, en el árbol, sí, claro, y cuando llovía, imagínate cómo se ponía eso. Y entonces, ya después, pues pavimentaron, se acabó todo ese juego, pero pues sí, tuvimos todo este tipo de vivencias muy interesantes. ¿Y tienes hermanos? Sí, soy el primero de 3, tengo a mi hermana Tsema Ivonne y mi hermano Beto.
Ah, ya. Entonces todos estaban ahí transcurriendo ahí la niñez, ahí estuviste. ¿Y cómo fue eso? ¿Con qué contacto de música, de cine? ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste o qué música se escuchaba en ese momento? Pues mira, yo me siento muy afortunado porque conté con una información amplia en ese sentido, porque, por ejemplo, mis papás, literalmente con problemas acabaron la primaria, pero era muy interesante, por ejemplo, en este caso en cuanto a música, que mi papá nos ponía música de todo tipo, o sea, hasta podía estar escuchando música clásica un día que se quería relajar y arrancaba con sus discos de acetato. Ah, sí, claro. Y de repente podíamos escuchar rock, música tradicional, tambora, por ejemplo, las palomas, las jilguerillas, Sí. Nos ponía el piporro, oíamos a Tintán, al Pachuco de Oro, Charles Aznavour. Entonces era muy, muy amplio. Lógicamente a mí lo que me marcaba mucho pues era todo lo que tenía que ver con el rock de los 60, 70, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Stephen Wolf, los Creedence y en especial los Doors. Entonces, te digo, así podíamos estar escuchando una cosa y de repente estamos escuchando de otra, y luego imagínate con mi mamá haciendo el quehacer y de repente escuchando a Roberto Carlos, a José José, Emmanuel. Entonces, eso yo creo que para mí, sin que ellos se dieran cuenta. Tuviste diversidad por supuesto, estaba haciendo para mí ahora, es una herramienta muy, muy interesante, muy padre, que te decía que aunque finalmente no tenían todos los conocimientos por haber nada más tenido la primaria, la información era bastante en cuanto a música, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lectura, algo que yo admiraba mucho de mi papá es que él, como te decía, aún cuando no tenía estos estudios, leía mucho, demasiado leía, y te sabía de todos los temas habidos y por haber. Tenía una capacidad enorme para poderte platicar de todo, aunque que era casi ateo. Te podía hablar de la Biblia como si hubiera vivido de cuates con ellos, y te podía hablar de Che Guevara, de Pancho Villa, de quien fuera. Nosotros, vivíamos en un cuarto literal, hubo grandes problemas económicos, pero era muy interesante porque, aunque no teníamos ni siquiera el espacio para tener un librero, nunca faltaban libro, revistas y periódico en la casa. Nunca. A mi papá le encantaba ir a los puestos estos de revistas usadas y lo de donde venden libros usados, y como él decía, a chacharear, y literal encontraba materiales fantásticos, donde entonces, y bueno, ahí también había un sinfín de información, porque en cuanto a revistas te puedo decir que leíamos porque mi papá no era de que ahora lees, él dejaba ahí el que quisiera acercarse. Te puedo decir que leíamos a Memín Pingüín, Condorito, la familia Burrón. ¡Ay, la familia Burrón! Sí, claro, y le encantaba mucho en cuanto a toda esta cuestión del esoterismo, los ovnis, fantasmas, cosas paranormales. Una revista, no sé si todavía existe, que se llama Duda, o se llamaba Duda, llevaba un buen de eso, el periódico, y libros. Entonces, por ejemplo, de repente un niño de 6, 5 años estaba leyendo de repente el diario de Ana Frank o El Principito, o Un Final Feliz, ¿sí me entiendes? Entonces, sin querer te acercaron a la cultura. No lo sabían, no lo sabían, pero sin querer estaba yo recibiendo información que ahora, pues lógicamente, al entender todo esto que vivimos, pues era un material importante para mí, ¿no? Entonces de repente mucha gente dice, ¿cómo es posible? Yo nunca creí que te gustara esta música o que tú conoces. Es que por fortuna no estoy casado con, o sea, como te decía, me encantan los Doors, me encanta Tintán, lo amo profundamente. Lo sé. Pero tengo el chance de escucharte de todo músico. Y en toda esta gama que me estás diciendo que te acercaron a lectura, ¿cómo llega por primera vez el contacto contigo el teatro? ¿Cuándo fue que tú te acercaste por primera vez a una obra de teatro? ¿O cómo fue que descubriste el teatro? Híjole, yo creo, y lo confirmo, que las cosas que te tocan llegan en cualquier momento. Llegan en cualquier momento, tarde o temprano,
y si no las entiendes, vuelven a regresar y te dan cachetadas, ¿no? Como te decía, la situación en la casa no era como muy, muy buena. Nunca tuvimos yo nunca pisé un teatro hasta los 10, 11 años, y eso fue por un tío. Mi papá nos llevaba mucho al cine, íbamos a las luchas cada 8 días. Entonces era bien en la Arena México, tuve un buen de material que platicaré de eso en otra ocasión. Eran experiencias muy bonitas. Y mi papá me llevaba mucho, por ejemplo, al cine, a un cine que ya desapareció, que se llama el Cine Lindavista. Ah, sí, claro. Está ahí cerca de la Basílica. Exacto. Y para los que lo hayan vivido sabrán, era algo bien hermoso porque era como un castillo de Disney con muñequitos Precioso. afuera. Sí. Y vimos ahí todas las películas de caricaturas de Disney, vi Los Pitufos, vi Katy la Oruga. Y entonces, lógicamente, nunca se hablaba de teatro. O sea, teníamos chance de música, tenía chance de los libros, tenía chance de cine, pero jamás, yo no sabía que existiera el teatro, no sabía nada. Cuando empiezo a ver ya películas con actor, porque siempre eran caricaturas, empecé a ver películas con actores, Parchís, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo que salía yo del cine muy triste. ¿Por qué? Desde niño me deprimía. Yo no lo sabía. Yo le echaba la culpa que era la situación que vivíamos en la casa. Pero estoy hablando de un niño chiquito de 5 o 4 años y que se enfrentaba a este tipo de situaciones, y yo salía y veía a mi hermana feliz, contenta, que ay, que fueron al cine. Sí, y yo salía siempre triste. Yo no sabía por qué, y yo decía, bueno, pues no soy normal entonces, ¿no? Pasaba el tiempo, conforme íbamos creciendo, de repente íbamos con mis primos o veíamos una película y sentí esa misma sensación. Yo no me lo podía explicar porque como finalmente vengo de una familia, se puede decir tradicional, un empleado, un obrero, etcétera. Vivir al día. Exactamente. Pues no, como que para que yo pensara que yo me podía dedicar a algo de lo que ahorita acabas tú de leer que yo hago en la vida. Y te decía que así viví todo este tiempo hasta que un día un tío, no sé si invitó a mi mamá que nos llevara, o porque tenía pases, o mi mamá compró los boletos, no lo sé. La cosa es que un día nos llevan al teatro en una obra comercial, se llaman Los Tenis Rojos o algo así. De Angélica Ortiz. Angélica Vale. No, pero la abuela Ortiz. Ah, ok. Ajá. No tengo idea. Es más, si me preguntas, no me acuerdo ni de qué se trataba la obra, te lo juro. Ajá. Pero fue interesante porque cuando entramos al teatro, pues estaba el telón cerrado, y en ese tiempo en el Cine Lindavista cerraban un telón, que cuando se abría pues ya veía la pantalla. Entonces ya yo me senté pensando que iba a haber una película. Se abre el telón y veo un hoyo negro hacia adentro, y empiezan las luces y empiezo a ver que entran y salen los actores y toda esta parafernalia, que fue un trancazo, que yo decía, pero ¿cómo? O sea, están en vivo, o sea, los actores no se dan cuenta que estamos aquí. Es más, fíjate hasta dónde llegó mi ignorancia, que yo decía, o habrá un vidrio donde a lo mejor nosotros sí podemos verlos y ellos no, o cómo le hacen. Sí, claro. Entonces digo, yo no me acuerdo ni de qué trató, ni me acuerdo bien de qué actores iban. Sí me acuerdo que estaba Angélica Vale, pero lo que sí me acuerdo que fue un trancazo para mí muy fuerte a un mundo que yo no sabía que existía, pero que sabía en ese momento que algo me estaba pasando. Salimos, la misma situación, mis primos y mis hermanos, porque ya estaba mi hermano menor, felices, contentos, fuimos a comer. La adrenalina. Híjole, no, yo era el niño más triste del planeta, porque yo decía, ¿por qué esas vidas son tan felices, tan perfectas? Y yo me siento así. Sí, claro. Entonces, esa fue la primera y la única que tuve hasta que entré literal a la escuela de teatro. O sea, volví a ver una obra por parte de la prepa, muy deficiente, muy malita, pero yo, mientras veía que los compañeros decían, no, ya que se acabe esto, yo por eso decía que no se acabe, que no se acabe, porque sentía una magia extraña, y en esos momentos algo dentro de mí me decía, algo está pasando. Tú tienes que estar ahí arriba. Lo más chistoso es que no me permitía yo pensar eso,
Porque, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? A ver, ubícate, ¿cómo crees? En un barrio donde de repente, si haces una tontería, te agarran, sí, claro, como dicen, de carrilla. Actualmente te bulleaban. Por supuesto, en ese momento no existía la palabra, No, pero existía. sí, claro. Y yo soy de las generaciones donde, como decimos, o te avientas un tirito, Sí, claro. o te aguantas al bullying. Sí, era la ley del barrio. Entonces, imagínate, yo quería ser futbolista porque pues, mi papá jugaba fútbol, jugaba muy bien. Entonces, pues yo de repente eran mis referencias, fútbol, lucha libre, televisión. Entonces, pero de esto nadie se dedicaba a esto. Nada formal, ¿no? Entonces, esos fueron como mis primeros acercamientos hasta que ya 2 películas fueron para mí importantes. Ciudad de Ciegos, que es una película que juntaba en ese momento a varios actores mexicanos que a mí me gustaban, pero en especial a dos músicos que me encantan, que es Saúl Hernández y Rita Guerrero, que ya lamentablemente ya no está aquí. Y entonces, cuando veo eso y veo después El Callejón de los Milagros. Uy, no, Callejón de los Milagros. Sí, claro. Y entonces, aparte, pues, mi papá empezaba a llevar mucha película de arte, ¿no? Kurosawa, bueno, un sinfín de autores. Entonces, eso me empezó a bombardear. Hasta que un día vi una convocatoria en una escuela. A lo que viniera. Y vinieron cosas bien difíciles. ¿Pero tu familia qué decía? A lo que te digo, o sea, de repente yo dejé... Sí, pero no es lo mismo que te guste el teatro a que vengas y me digas, me voy a dedicar al teatro. Así es. Ahora imagínate. ¿Qué dijo tu familia? Pues es que imagínate, yo dejé de estudiar casi 2 años y medio. En ese tiempo me dediqué al rock and roll, fiesta rock and roll. Años sabáticos. Sí, claro. Entonces, dirigí no? de hecho un equipo de fútbol de chavitas. Wow. Yo las entrenaba. Ajá. Entonces, cuando empecé a medio a manejar la situación, entonces, cuando formalmente le digo a mi mamá, sabes que quiero entrar a una escuela, ya vi, necesito que vaya un tutor, dijo, no, porque yo ya había ido a varias escuelas donde me habían corrido porque andaba en la fiesta, X y Y, ¿no? Entonces, digamos que mi mamá no creía, y menos cuando le dije que era de teatro. Yo dije, le insistí, yo dije, si mi mamá dice que no, yo mañana la primera señora que pase por afuera, hágame el favor, firme nada más de que usted es mi tutora y vámonos. Pues mi mamá regañadientes dijo, órale, va, a su hora de comida se salió de su trabajo, me acompaña y yo sorpresa, que si no tenía la prepa, no entraba. Entonces mi mamá voltea y me dice, ¿qué pasó? Y entonces hablo yo con los maestros, bueno, y si yo me meto a una prepa y demuestro que estoy estudiando, ¿me dejas? Dijo, tráela y órale, pero ya se me estaba acabando el tiempo. Entonces, ese fue un buen pretexto para que dijera mi mamá, órale, va. El clásico de las mamás, ¿no? Te lo dije, te lo dije. Ahora, mi papá era una persona que echaba mucho relajo, pero que también cargaba, como dijéramos, carrilla. Claro. Y entonces de repente, cuando ya era formal, que yo ya me había inscrito, decía, aguas, ahí viene Andrés García, ahí viene Peniche. El rockstar. No, la pena cuando después empecé a trabajar con estos compañeros desde Otahuta, si supieras cómo me cotoraba mi papá. Imagino. Cuando lo saben en mis amigos del barrio como tal. El bullying fue muy fuerte. Sí, claro, me imagino. Y yo creo, cuando de repente se me acercan alumnos que me dicen, es que es muy difícil, yo lo entiendo, pero si realmente es algo que a ti te gusta, es algo que realmente te mueve, no va a haber poder humano que te quite de ese camino. Si yo hubiera flaqueado un poco por mi inseguridad, por mi miedo, porque tenía mucho tiempo que no estudiaba, porque nadie en la casa se había dedicado a eso, porque bla, 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 bla. Porque no eras un hijo normal. Claro, exactamente. Sí, claro. Tuve todos los motivos para decir, no. Algo dentro de mí entendió que eso era lo que tenía que hacer y contra todo, lo único que decidí fue, ¿sabes qué?
me borro de los amigos del barrio. Tuve contacto con solamente algunos de repente, y muy de repente. Con mi familia guardé silencio, aguanté ese tiempo, y curiosamente quien más me cargaba la mano, que era mi papá, se acabó siendo alguien que me apoyó también muchísimo. Sí, claro. Era el que primero estaba ahí cuando estaban mis funciones escolares. Lamentablemente ya no pudo ver nada de las cuestiones profesionales que Él te hice. está viendo, siempre está contigo. Supongo. Sí, claro. Y bueno, y si no le digo a mi mamá, tienes doble chamba, porque tienes que aprovechar todo lo que está pasando ahorita por ti y por él. Claro. Entonces, pero sí fue muy complicado. Entonces, de repente, aguas, ahí viene el artista, aguas, ahí viene... Ahora dejé de ver a mucha gente, Sí. a muchísima gente, y era por el dichoso y bendito Face, que me los vuelvo a encontrar y que de repente se dan cuenta de cosas que he hecho. Ahora ya no me dicen, el artista, ahora me dicen, ¿ahora en qué estás o qué estás haciendo? Claro. Cambio por completo. Pero sí tuve que vivir las de calle Me imagino. en muchas cosas, Me ¿no? imagino. ¿Y cómo es que llega la docencia? Porque me comentas que das también talleres. Pues porque, híjole, siempre he creído que hay ángeles guardianes que se acercan en el momento preciso. En mi vida jamás, eso sí, nunca pensé dar clase. Respeto a los maestros, que tengo grandes maestros, pero yo le debo mucho en ese aspecto a quien fuera mi maestro, ahora es mi amigo, y lo quiero mucho, Alberto Estrella. Yo estudiaba con él, y de repente un día se acercó con otra compañera y dijo, te voy a becar, pero me quedas mal y te vas. Entonces empecé a trabajar fuerte. Espero haber cumplido con las expectativas de Alberto. La cosa es que después él mismo me empezaba a jalar, oye, ¿sabes qué? Necesito un adjunto para mis clases. Entonces me llevaba, yo iba viendo cómo iba desarrollando, y de repente, a ver, llévate todo este ejercicio, a ver, llévate esto, llévate el otro. Incluso él también fue el culpable de que yo empezara a escribir, porque de repente, oye, va a haber tal evento, escríbete una escaletita, o aquí medio limpia esto, haz el otro. Y de repente, ¿por qué no escribes? ¿O por qué? No, o sea, yo escribía, pero era así como, es mío, ajá, y claro. Llegué a tocar en una banda y tocábamos rolas mías, pero no sabes cuánto me costó. Sí, claro. Entonces, cuando ya me empieza a jalar más a sus clases, que yo ya empiezo, cuando menos me di cuenta, yo ya llevaba las sesiones, y entonces había proyectos o había cosas donde decía, pues tú te vas, y ya donde formalmente me soltó la rienda, porque ya podía llevar grupos. El alumno ya estaba preparado. Sí, yo ya llevaba un proyecto para el gobierno del DF lo contrató para llevar talleres de teatro a escuelas de nivel bachillerato, para gente que sabemos que no se iba a dedicar a la actuación, pero cómo estos ejercicios podían hacer que cambiara ese chip para que fueras de diferentes personas. Claro. Él y yo armamos el plan de trabajo, y entonces contratamos compañeros actores. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que hasta la fecha, pues muchos de esos alumnos sigo teniendo contacto con ellos. Algunos se están dedicando a la actuación. De repente me hablan, oiga maestro, hoy estamos haciendo esto, ahora estamos haciendo el otro. Y qué satisfacción la tuya, ¿no? Es muy padre porque fíjate que de repente me encontré con casos bien complicados, que estaban viviendo cosas aterradoras, y cómo les cambiaba de repente el chip, y ahora son personas que creo, no estoy diciendo que es por mí, estoy hablando pero tú pusiste la semillita. Ajá, y que lo más bonito es que de repente me hablan y me toman en cuenta, y ¿sabe de qué? Es que usted me dijo esto, usted me dijo el otro, yo lo llevé a cabo, y dices, wow. Entonces para mí se fue un primer golpe, que dije, algo tengo que hacer por aquí, tengo un deber. Formalmente no lo sigo ejerciendo, pero sí cuando hay la oportunidad, llevo talleres a empresas, instituciones, a las mismas escuelas, cuando se ha podido doy talleres de iniciación, pero ya por esta cuestión de un gusto real. Por placer de ser. Exactamente. Entonces a lo que me dices, la persona que te marca en tu carrera es Alberto Estrella, ¿o quién más? Bueno, él me marca como en esta parte, y le debo muchísimo, porque te digo, llegó en un momento en que
estaba muy mal, venía yo de la muerte de mi papá, entonces estaba como que alguien confiara en mí, Sí, claro. de nuevo, ¿no? Entonces... Darte las alas que necesitabas para poder emprender el vuelo. Claro, pero... Y que de ahí a nadie te ha parado, ¿eh? Nadie. Pues, y espero que no sea así. Pero bueno, por ejemplo, tengo grandes maestros a los que quiero mucho. Por ejemplo, el maestro Héctor Mendoza, que ya murió, que ha sido maestro de muchas generaciones muy importantes. Yo tuve la fortuna de ser una de sus generaciones, y en su momento me marcó. Y por ejemplo, alguien que me dolió mucho también su muerte fue el maestro Raúl Cermeño. ¿Tú viste la película de Whiplash? Y si no la has visto, vela, porque ahí vas a ver... ¿Cómo es que se llama? Whiplash. Si tú la ves, el actor incluso que personifica al profesor de música, físicamente se parece a él. Ah. Y en la forma en cómo trata a los alumnos, así nos trataba. Igualitito. Sí, de hecho, de repente muchos compañeros me decían, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Que eres masoquista? Pues, sí. De repente llegaba y me hacía como quería. Y yo llegaba a la casa y yo decía, ¿qué necesidad tengo de estar ahí? No, yo no vuelvo a esa clase nunca más, bla, 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 bla. Y ahí me voy a hacer la siguiente clase. Sí, claro. Con el maestro diciéndome, Jorge, tu bitácora, porque así hablaba, me agarraba la cabeza, era calvo el maestro, se agarraba la cabeza, ¿no? Jorge, tu bitácora. Ahí ibas. Te podías tener ahí 2 horas sin poder decir la primera frase. Sí, claro. Porque te cuestionaba todo. Nos llegó a tener a varios compañeros para hacer una escenita toda la noche, y de ahí no pasabas. La perfección. No pasabas. Yo una vez me acuerdo que me llegó a desesperar tanto que dije, pues no entiendo, y me soltó un bofetadón. Y me dijo, si quieres salte, o todo eso que estás sintiendo, sácalo en la escena. Claro. Pues hizo magia, porque sí, claro, yo nomás no podía, y él formalmente es el que me da mi primera oportunidad profesional como tal en la Compañía Nacional. Wow. La dirigía el maestro José Caballero, y de repente cuando me ve así como que, y pues el maestro logró meterme. No, y que de primera instancia los odias, pero después se los agradeces. Por supuesto, y de repente te digo, o sea, tuvo cosas muy interesantes conmigo. Como te digo, mi primera oportunidad fue él. Pero así de él, o sea, no quiero dejar a varios maestros. Sí, claro. El maestro que me dio los que te marcaron. Por supuesto, el primer maestro que tuve de teatro en la iniciación, te puedo decir que formalmente yo no uso nada de lo que él nos enseñó como tal, pero me dejó muy marcado porque había una necesidad de enseñar, una necesidad de crear, la capacidad de disciplina que tenía ese maestro, por ejemplo, esa me la llevé. Y todo lo que él me dijo, finalmente, como te digo, ya... te extendió las bases. Por supuesto. Y bueno, y de ahí pues te digo, Víctor Carpinteiro es otro gran compañero que también en su momento estuvo ahí duro, pero también, digo, no quiero olvidar claro, a ningún maestro, ¿no? Porque todos aportan. Por supuesto. Pero siempre hay alguien que dices, toda la vida se lo voy a agradecer. Por supuesto. Claro. Muchos maestros que han estado en mi vida han sido muy importantes, pero digo, ha sido más o menos por ahí. ¿Cómo ves? No, pues muy bien, muy interesante, muy apasionante. A pesar de tu juventud, has hecho demasiadas cosas en tan corto tiempo. Y bueno, no sé si tú quieras agregarnos algo más, algo que no te haya yo preguntado, algo que nos quieras. De hecho, la cámara ahí está para que les invites a la juventud, sobre todo a la juventud, que hay tanto por hacer. Y hay, de verdad, hay tiempos muertos que los podemos ocupar en un buen taller de actuación, o yendo al teatro, al cine. Pues mira, yo creo que de repente los jóvenes que se acercan y me dicen, es que profe, no sé a qué me quiero dedicar, no sé qué, donde tienen muchos nervios hacerlo, donde sientas una adrenalina que no puedes ni dormir. Al teatro, al cine, no sé, ¿qué es lo que quieras hacer? Ahí está la cámara para que nos invites. Bueno, yo nada más lo que quería decirte era que algo de lo que hablan mucho mis obras es está y haz lo que realmente te haga feliz. Hay mucha gente allá afuera con un hueco en el estómago que le puede estar yendo a lo mejor muy bien económicamente, aunque puede tener mucho éxito, pero que llega a su casa y siente una gran frustración.
Y puede decir, yo soy muy feliz haciendo lo que hago. Sí, pero realmente sientes ese nervio, realmente sientes esa adrenalina, realmente te sientes lleno con lo que estás haciendo. Si eso no está pasando, quiere decir que no estás en el lugar correcto y tienes que cambiar. Todo cambio da miedo. Sí. Estar donde tú quieres estar cuesta mucho, y si no, cualquier compañero artista no me lo dejará mentir. Sí, claro. En este país está muy complicado de repente dedicarte a lo que quieres hacer. Uh-huh. Pero se puede. Y si eso te hace trascender y te hace ser feliz, no pasa nada. Adelante, ¿no? Adelante. Y que de hecho la vida se vive en vivo y a todo color. Por supuesto. No hay ensayo general, la Claro. vives en directo. Claro. Y es una sola vez. Así es. Hay que aprovecharla, Así es. disfrutarla. Hay que darle felicidad y honestidad a la vida. Así es. Tú lo Ser dices. honesto contigo mismo. Cuesta mucho trabajo. Mucho. trabajo. Y Sí. da mucho miedo. Sí. Da mucho miedo, pero se vale. Como tú dices, han muerto, por ejemplo, compañeros muy jóvenes. Uh-huh. Lamentablemente, en los últimos 2-3 meses han asesinado a 3 compañeros actores porque los han querido asaltar. Han muerto cerca de mi barrio, que luego lo digo en las conferencias que doy, a los chicos. De tantos chicos que nos juntábamos, unos se volvieron drogadictos, otros alcohólicos, otros ya son teporochos, otros están en la cárcel, o los mataron, o se suicidaron. Somos muy poquitos los que realmente logramos salir. ¿Por qué digo esto? Porque no es de que digas, es que yo estoy viviendo esta situación. Sí la estás viviendo como cualquier otro que se está enfrentando a un problema, pero eso, al contrario, te tiene que dar las herramientas para decir, vámonos para arriba. Si tuviera más tiempo te platicaba más cosas que Claro. en el barrio vivimos, pero eran rudas, Sí, claro. realmente rudas, y tuve que pasar por muchas cosas con muchos amigos. Y ahora veo, por ejemplo, a amigos del barrio Uh-huh. que son licenciados, que están haciendo que tienen su familia, y dices, wow, sí se puede. Sí. Sí se puede. Siempre y cuando tú lo quieras, lo vas a hacer. Así es. Eso no hay más. Así es. Y bueno, pues de verdad te agradezco infinitamente, de verdad, por haber aceptado venir a la Explanada 68.0. Gracias por tu apoyo, No, gracias por ser mi amigo, Yo te quiero mucho, Pablo. por estar presente siempre. Les voy a platicar que fuimos compañeros de la universidad. Cómo recordar esas tardes de aula, esas tardes de pupitre, con algunos maestros que de verdad, bueno, como yo les explico, pero muy contentos. Fue una experiencia digna de haberse vivido y agradecidísima estoy porque me puso en tu camino y estoy muy feliz de ser tu amiga y tú lo sabes y de verdad te agradezco por estar siempre. No, gracias, con yo también te quiero mucho y en lo que yo pueda estar feliz. Gracias. Feliz. Y tú sabes que formo parte de tu club de fans. Yo soy la presidenta del club. Ok. Y gracias por estar esta mañana aquí. No, muchas gracias a ti. Bueno, y bueno, nos despedimos recordándoles que nos vemos la próxima semana en una emisión más de la Explanada 68.0, el espacio que nos mueve. Y nos vamos con una reflexión. La sabiduría no requiere de palabras para mostrar su grandeza. En el silencio y en el ejemplo lo denotamos. Yo soy Connie Olivares. Que tengan bonita tarde. Adiós. Yeah, you never said a word, you didn't send me